Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Les voy a leer una historia y luego la vamos a ver una historia. Luego la vamos a contar. Juan es el padre y Alicia la madre. Te presento a la familia Sanz. Juan es el padre y Alicia la madre. Ana y David son los hijos. Yo soy su perro, Tom. También están sus abuelos, Luis y Raquel. Mamá, estoy muy contenta de que nos vayamos todos juntos de vacaciones. Los abuelos nos van a enseñar una ruta muy bonita. Lo pasaremos genial, Ana. Tus abuelos están en forma. Ellos salen todos los fines de semana a caminar por la sierra. ¿Sabías que tu abuelo Luis trabajaba en el equipo de rescate de alta montaña? ¡Es todo un aventurero! Ya salimos de viaje. Podré correr, jugar y pasear con mi familia. Me encanta estar con ellos. El abuelo Luis nos lleva de excursión a un lago para ver ranas y otros animales. Nos dice que hay que cuidar la naturaleza. Vamos, familia. Ya casi hemos llegado. Por cierto, Ana, ¿dónde está tu hermano? Hace un rato que estaba aquí a mi lado. ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué vamos a hacer, abuelo? David no aparece. Pobrecito, estará preocupado. Ya sé, le diremos a Tom que nos ayude a encontrarlo. Vamos a seguirle. Parece que ha descubierto su rastro. Mirad, David está junto al río. David, hijo, ¿estás bien? Nos tenías preocupados. Creíamos que te habías perdido. Mamá, estoy bien, solo estaba mirando las ranas. Vimos el lago y volvimos a casa. Allí estaban el tío Pedro y su hijo Martín. Lo pasamos muy bien juntos contando historias. El tío Pedro nos cuenta la historia del lobo. Me encanta escucharla. Un día estábamos paseando y nos encontramos de frente con un lobo. No sé quién tuvo más miedo, si el lobo o nosotros, pero todos salimos corriendo. Tener una familia que te escuche y te cuide es maravilloso. Ellos lo son todo para mí y yo lo soy todo para ellos. No cambiaría mi familia por nada del mundo. Muy bien. Hemos visto un video y se ha tratado acerca de la familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la familia. ¿Qué es la familia? Es un grupo de personas formados por individuos unidos primordialmente por relaciones de filiación o de pareja. La definen, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos. Los lazos principales que definen una familia son de dos vínculos. Tenemos vínculos de afinidad, del establecimiento del vínculo reconocido socialmente como es el matrimonio, que en algunas sociedades solo permiten la unión entre dos personas, que en otras es posible la poligamia y vínculos de consanguinidad, como la afiliación entre padres e hijos o los lazos que establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También pueden diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus miembros. La familia procede del latín familia, que significa grupo de siervos y esclavos, patrimonios del jefe de la gens. A su derivado significa siervo y esclavo. A su vez deriva del osco famel. El término abrió un campo semántico para incluir a la esposa y los hijos, que legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la familia con sus términos asociados de raíz fames, hambre, de forma que la voz se refiere al conjunto de personas
que se alimentan juntos de la misma casa, y a los de un pater familia que tienen la obligación de alimentar. La familia supone, por un lado, una alianza, un matrimonio u otra afiliación. Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que suelen compartir la misma residencia, dependiendo de la naturaleza de la relación del parentesco entre sus miembros. La familia puede ser catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una familia generalmente ocurre cuando, como resultado de la fractura de una anterior o de la unión de los miembros procedentes de dos a más familias por medio del establecimiento de las alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos sancionados por la costumbre de la ley. La integración de los miembros de la familia, como en el caso de los grupos del parentesco, más amplios como los linajes, se realizan a través de mecanismos o de reclutamiento de nuevos miembros. Se le considera que la familia debe reproducirse biológicamente. La función reproductiva se traslada al reclutamiento socialmente aceptables como la adopción también, o también de miembros que la familia para garantizar su trascendencia. Muy bien, vamos a ver un video aparte de la evolución de la familia, la evolución histórica de la familia. Se remonta a los El origen de la familia se remonta a los albores de la humanidad. La primera forma de vida familiar fue el clan, donde se manifestó la solidaridad entre los hombres. Esta era una forma primitiva de la unión y era destinada a lograr una posibilidad de defensa y de supervivencia en un medio natural hostil para el hombre. A medida que se fueron descubriendo nuevas formas de la organización económica y social, como la domesticación de los animales y del trabajo entre el varón y la mujer, así comienza a reconocerse el papel que deben cumplir ambos frente a las actividades económicas, al cuidado y protección de sus descendientes. Debemos destacar que en esta etapa los sentimientos de los individuos se fueron afinando hasta dar nacimiento al sentimiento familiar, que fue reemplazado al vínculo común y general imperante en el clan. En el andar de la historia, mancomunado al referente anterior, podemos destacar en la evolución de la familia como una institución básica de la antigua Atenas. Esta se encontraba formada por el esposo, la esposa y los hijos, una familia nuclear, aunque también consideraban como parte de la familia a otros parientes dependientes y a los esclavos por razón de su unidad económica. La función principal de esta, además de la que se ha considerado, era la de engendrar nuevos ciudadanos. Las estrictas leyes del siglo estipulaban que un ciudadano debería ser producto de un matrimonio reconocido legalmente entre dos ciudadanos atenienses cuyos padres también fueran ciudadanos. En el transcurso de la historia, la familia romana fue un componente muy principal ya desde las primeras estructuras constituyentes de la antigua Roma. Tal se encontraba presente como un fundamento natural y jurídico de la nación romana y por ende en el ámbito social. Con semejanzas a la familia helénica, era compuesta por todos aquellos individuos que, nacidos libres, vivían bajo la conducta propia de un estatus parental natural y jurídico, político, económico, religioso, etc. Estatus civil y estatus social, al modo romano. Esto suponía asumir la protección de la autoridad del cabeza de familia, que era el pater familias. Por otra parte, en el andar del derecho romano,
La ley aludía al derecho escrito, la cual se entendía de la declaración normativa fundada en un acuerdo. Si el acuerdo era de todo el pueblo, la ley era pública. Si se fundaba en relación entre particulares, la ley era privada. Un ejemplo de ley en la antigua Roma fue la ley de las 12 tablas, que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano, entre las cuales se encuentran las regulaciones sobre el derecho de familia y herencia. En el derecho familiar y herencia se regulaban normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. Por igual, contenían normas relativas a la curatela, a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre. De ellas se harían cargo familiares próximos. Asimismo, por primera vez se limitaba legalmente el poder absoluto del pater familias sobre su familia. Por ejemplo, en relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de la mujer, en la cual la mujer se divorciaba ausentándose durante 3 días del domicilio conyugal con ese propósito. En relación con los hijos, el pater familias perdía la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. Actualmente la familia, que ha constituido toda una rama de estudio y labor legislativa para la ciencia jurídica, ostenta la siguiente definición: el derecho familiar es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, entre sí y respecto de terceros. En los tiempos que vivimos ahora, la mayor parte de los países occidentales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito del derecho civil, un ámbito sentado bajo el anterior precedente histórico. Es menester enfatizar que la familia, hasta nuestros días, ya no oscila únicamente en la concepción con descendientes, como es el caso del reconocimiento de la familia como parental, que sus fines van encauzados en el carácter económico, social y afectivo, alejándose del marco tradicionalista en que nuestro país ha vivido durante décadas, lo cual conlleva a cuestionarnos: ¿realmente la sociedad actual está preparada para aceptar esta nueva forma de familia? Es increíble cómo han cambiado las familias con el paso del tiempo. El núcleo familiar también ha evolucionado como lo ha hecho la tecnología, el clima, los recursos del planeta, etc. Pero, ¿qué tan positivo o negativo son estos cambios? Veamos cómo ha ido cambiando la familia a través de estos años. En la década de los 70, las familias eran el centro de nuestras vidas. El promedio de hijos era de 8. Era bastante normal ver familias numerosas. Existía una limitación laboral para las mujeres, a quienes se les veía más cumpliendo su rol de ama de casa al cuidado de sus hijos. Eran muy pocas las mujeres que desempeñaban puestos laborales en las empresas, y las que los tenían desempeñaban cargos de asistentes, secretarias, taquimecanógrafas, entre otras más. Ya para la década de los 80, el promedio de hijos descendió a 5 por pareja. La educación no representaba un gran problema, y las madres continuaban desempeñando sus roles de amas de casa y organización del hogar. Pero era el hombre el encargado de llevar las riendas de la casa y el proveedor financiero para satisfacer las necesidades de alimentación, vestuario, medicina, etc. Los años 90, sin duda, fue una década que marcó de manera significativa a la humanidad. Proliferaron las computadoras, los beepers, celulares, el internet. Surgieron muchas clases universitarias y especializaciones al alcance de todos. La mujer fue saliendo de su hogar para tomar un rol más activo, y comenzaron a llenarse las universidades de mujeres en carreras de las ciencias sociales, humanidades, ingenierías y especializaciones técnicas que les permitieron introducirse en la fuerza laboral. Lograron independencia económica y más soltura en sus vidas, dejando en segundo plano la maternidad. Pero con esta independencia de la mujer
Surgen los problemas a nivel de pareja y se disparan los índices de divorcios. El promedio de hijos desciende a 3 por familia y la mujer comienza a ser, además de ama de casa, proveedora financiera de su hogar. Entrando el siglo XXI, el promedio de hijos por hogar se limita de 1 a 2 y las mujeres comienzan a tomar decisiones de postergarlos, dando prioridad a su vida profesional antes de traerlos al mundo. Los deberes y responsabilidades ya se van equiparando entre mamá, papá y los hijos, contrario a décadas anteriores donde los roles y estereotipos de hombre y mujeres eran más rígidos. Las mujeres logran igual independencia financiera y profesional que los hombres y no están tan dispuestas a casarse para dedicarse únicamente al hogar, prefiriendo tener parejas sin responsabilidad legal, aceptando la unión libre que conlleva menos compromisos. Ya los matrimonios disminuyen y es normal ver parejas conviviendo juntos sin estar casados. Ya para el año 2010, los recursos y oportunidades financieras se limitan, a tal grado que los hogares no se pueden sustentar económicamente con tantos hijos y deciden tener únicamente uno, o en algunos casos deciden no tenerlos por la falta de oportunidades y carencias de recursos. Se comienza a tener problemas con los hijos, quienes crecen solos porque tanto mamá como papá tienen que trabajar fuera de casa para sobrevivir. Se vuelven más rebeldes, carentes de atención y afecto y buscan en amistades suplir la falta de amor del hogar. Hombres y mujeres ya no están dispuestos a tener parejas que no llenen las expectativas que busquen y los problemas del hogar se vuelven más complejos que los llevan a una separación. Por tanto, buscan segundas o terceras uniones o se mantienen solteros sin compromisos. Hoy en día, creciendo en aumento un fenómeno denominado DINS, por sus siglas en inglés, que significa doble ingreso sin hijos. Este fenómeno surgió en Europa. Son parejas que prefieren mantenerse sin hijos y dedicar sus vidas al desarrollo profesional. Invierten sus ingresos en ellos mismos, logran un nivel económico medio alto. Estas parejas invierten el 72% de sus ingresos en viajes, ropa, restaurantes de lujo, tecnología o diversión. Comparten responsabilidades del hogar y se mantienen activos la mente. Muchos los juzgan como egoístas y materialistas, y ellos se defienden diciendo lo contrario, que egoísmo sería traer a este mundo a un niño que sufrirá de las carencias de recursos, de los problemas sociales y la delincuencia y peligro que hoy nos afecta. No cabe duda que la familia ha ido cambiando drásticamente. ¿Qué es lo que piensas tú? Deja tus opiniones en la caja de... Muy bien, hemos visto la evolución de la familia y hemos visto cómo con el paso del tiempo fue cambiando hasta llegar a nuestros días. Desde la época prehistoria hasta lo presente. Muy bien. Existen tipos de familias, por ejemplo, nucleares o monoparentales sin hijos, monoparentales, reconstituidas, extensas, adoptivas, de abuelos y de acogida. Las características de las familias actuales de los países de Latinoamérica son muy diferentes a las de los 40 o 50 años, de igual forma que las familias de esa época eran muy diferentes a las de 40 o 50 años atrás. Y así sucesivamente, el origen de la humanidad ha ido evolucionándose de acuerdo al concepto de los modelos de familia. Existen muchas familias planteadas, pero el concepto que se define como familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia que se desea duradero, en el que generan fuertes sentimientos de pertenencia o dicho grupo. Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Lo curioso es que aunque procedan de disciplinas diferentes y se aprecian variaciones entre ellas, todas tienen un común que incluyen los siguientes elementos. Los miembros del grupo
quienes siempre van a ser un hombre adulto, una mujer adulta, una pareja heterosexual, los hijos de pareja, etc. Y los vínculos entre los miembros siempre van a ser biológicos, legales y afectivos. Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legalmente y socialmente, como es el matrimonio o la adopción. La familia es la organización social más importante para el hombre. El pertenecer a una agrupación de este tipo es vital para su desarrollo psicológico y social del individuo. El concepto de familia ha ido sufriendo transformaciones conforme a los cambios de la sociedad, según las costumbres, según la cultura, según la religión y el derecho de cada país. Durante mucho tiempo se definió como familia el grupo de personas conformadas por una madre, un padre, los hijos e hijas que nacen de la raíz de esta relación. Sin embargo, esta clasificación ha quedado desactualizada a los tiempos modernos, ya que actualmente existen varios modelos de familia. Hoy la familia se entiende ampliamente como el ámbito donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener vínculos o relación de parentesco directo. La relación del parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva a que no todas las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación, como por ejemplo la familia nuclear, que es el grupo conformado por una pareja y sus hijos, mientras que la familia extenso incluye a los abuelos, a los tíos y a los primos. ¿Cuáles son los valores que deben existir en esta familia? Los valores que deben existir en esta familia son cualidades, principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para su crecimiento personal y social. Existe una serie de valores fundamentales que es importante que todas las familias transmitan a hijos e hijos para el desarrollo armónico de la familia y de la sociedad. Por ejemplo, tenemos al afecto, que es la base de la armonía familiar. El amor y el afecto justifican y posibilitan el desarrollo de todos los demás valores. Consolidar un ambiente familiar de afecto depende de la capacidad de los miembros de dar y recibir al prójimo. Tenemos la comprensión. Esto implica ponerse en el lugar del otro para comprender su accionar y sus emociones. Es un valor importante para transmitir, ya que los niños aprenden a las diferencias entre los demás y los aceptan. Respeto a la individualidad. ¿Qué significa? Implica respetar las decisiones y formas de actuar de los demás sin juzgarlas, teniendo en cuenta la libertad. Es un valor clave para toda la relación humana, el respeto por las diferencias dentro de la familia que debe de crea un ambiente sano y desafiante. Otro de los valores tenemos el compromiso, que implica contar el accionar de todos sus miembros, ya que la convivencia armónica dentro de la estructura familiar depende de ese compromiso. Es importante que se tome conciencia sobre la importancia de colaborar con el bienestar familiar. La responsabilidad implica que las acciones personales pueden repercutir de manera negativa en el bienestar familiar. Ser responsable es actuar teniendo en consideración al otro. Comunicación es la base de toda relación social. Por lo tanto, es su valor clave dentro de la familia. Escuchar las opiniones ajenas, transmitir inquietudes y compartir experiencias resulta importante para mantener un equilibrio dentro de la familia y lograr que todos los miembros se sientan parte. La justicia, que implica dar lo que corresponda a cada uno y es importante para que todos los integrantes de una familia se sientan parte de ellas. La tolerancia implica respetar las opiniones, ideas o acciones de los demás miembros de la familia, aunque no coincidan con las otras. La honestidad
Implica utilizar la verdad en el momento para desarrollar ambientes de comunicación, respeto y justicia. La honestidad es uno de los valores más importantes para crear lazos que se basen en la fidelidad y la confianza. Muy bien. Esos valores se deben practicar en toda familia. ¿Cuáles son las características de la familia? Que constituye la base de toda la sociedad, que es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades. Cada una de ellas varía su forma o su estructura, pero mantienen las características importantes. Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. Puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal. En algunas sociedades es legal la poligamia, que significa que se puede tener varias familias. Posee varias bases de organización económica. Constituye la base de la transmisión de educación y valores. Los miembros comparten costumbres y tradiciones que suelen ser transmitidas de generación en generación. Y sus miembros poseen el desafío de superar en conjunto retos y dificultades. Muy bien. Los tipos de familia que existen en la actualidad se pueden encontrar bastantes diversidad en cuanto a modelos familiares. Los diferentes grupos de familia se pueden clasificar en familias nucleares. Las familias nucleares están compuestas por una pareja de adultos que se hace cargo de uno o más hijos biológicos. Es por tanto la familia clásica. Sus funciones principales son la crianza de los niños y conseguir el bienestar socioafectivo de sus miembros. De hecho, existen investigaciones que afirman que los hombres casados son más felices que los solteros. Sin embargo, no está claro porque se podría ser que los hombres son más felices cuando se casan precisamente y por eso les ayudan a encontrar pareja. La familia nuclear es el concepto tradicional de la familia. Cuando se habla de familia en el lenguaje popular, las personas hacen referencia a este tipo, aunque cada vez se ve que se va más extendiendo el término. Familias homoparentales. Son familias formadas por dos padres o madres homosexuales, uno o más hijos. Hasta hace poco, cuando se hablaba de una pareja de adultos, sobre todos esos temas se asumía que se trataban solamente de parejas heterosexuales. El rechazo existente a la modalidad familiar y predominante de ciertos sectores sociales parte de las creencias que aún sienten que se tienen sobre las personas homosexuales y de las creencias arraigadas sobre los roles de maternidad y paternidad. Y así lo demuestran los prejuicios sociales más frecuentes que se han escuchado hacia estas familias como son. En general, estas familias viven aisladas, ya que son formados únicamente por homosexuales sin redes sociales de apoyo. Estos niños y niñas demuestran un desarrollo psicológico alterado por carecer los necesarios referentes de los masculinos y femeninos. Estos niños van a tener muchos problemas porque sufrirán rechazo social y estos niños van a acabar siendo homosexuales también. En ese ambiente estos niños también pueden sufrir abusos sexuales. Las personas gays y lesbianas son personas insanas, inestables, incapaces de formar familia y carentes de habilidad parentales. Estos demuestran que los hijos de padres del mismo sexo llevan una vida que no es la adecuada. Muy bien. Otro tipo de familia tenemos la familia monoparental. Es la que está formada por un solo padre, ya sea un hombre o mujer. Esta modalidad de familia tampoco se libra de la crítica y de la especulación, tanto en el caso de las mujeres solas como de los hombres.
aunque estos últimos continúan estando en la minoría. Hace muchos años, cuando se hablaba de las familias monoparentales, el perfil más común era de la madre divorciada que se tenía que hacer cargo de los niños en solitario porque el padre se había desentendido. También se daba el caso de que las muchachas adolescentes que se habían quedado embarazadas y de nuevo el padre biológico se había desentendido. Hoy en día ese perfil ha cambiado un poco. Si bien es cierto que siguen abundando las madres divorciadas, en los últimos años se ha producido un aumento considerable de mujeres que han decidido ser madres en solitario y asumir la responsabilidad ellas solas. Son cada vez más los padres que tras el divorcio deciden quedarse con la custodia de sus hijos, reivindicando el derecho de paternidad en igualdad que condiciones que las mujeres. Al igual que las familias monoparentales, el tipo de familia monoparental cuenta con correspondencias, creencias culturales, perjuicios referentes a los roles. En su mayoría, por ejemplo, un hombre solo no puede criar a un hijo, no es capaz, dice de la sociedad. Los hijos están mejor con sus madres. Estos niños y niñas muestran el desarrollo psicológico alterado de una figura paterna o materna. En el caso de las mujeres que terminan siendo madres en solitario, ellas se hacen responsables, pero los niños cuentan con no cuentan con la ausencia de una figura paterna y eso hace que su crecimiento no sea del todo íntegro. Familias reconstituidas, ensambladas o compuestas. Esta modalidad familiar tal vez sea la que más abunda en la actualidad, debido al gran número de divorcios que se produce. Son formadas, por ejemplo, por los hijos biológicos del padre y los hijos biológicos de la madre. Son, por tanto, hermanastros. Para formar una familia de haberse unido sus padres tras separarse de las anteriores parejas. Familias de 3 generaciones o extensas. Son las formadas por miembros pertenecientes a distintas generaciones que conviven juntos. Por ejemplo, una familia formada por una pareja de padre, madre, sus hijos y el abuelo. Ese es otro tipo de familia tradicional que es más extendido en países con menos recursos económicos y en culturas con valores familiares en el que se valora más al grupo. Familias adoptivas, una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados. Estas familias son las más comunes en los países desarrollados, cuyas familias tienen más recursos económicos para adoptar niños de su propio u otro país. Por ejemplo, en España existen familias nucleares, monoparentales, parejas homosexuales que adoptan niños de Rusia, Asia, Ucrania y países de África. Otro tipo de familia tenemos las familias de acogido. Una pareja o un adulto en solitario decide acoger a su casa a uno o más niños hasta que encuentren un hogar permanente. Este tipo de familia es más frecuente también en países desarrollados. Por otra parte, son más frecuentes tras la época de guerra o cuando los padres han muerto o han podido huir del país. Familias sin hijos. Las familias sin hijos son las formadas por 2 adultos heterosexuales o también homosexuales que no tienen hijos, ya sea porque han decidido o porque los han perdido. Debido a la actual situación económica y social en que los jóvenes tienen más dificultad de acceder a la vivienda con sueldos generalmente bajos, tener hijos se ha vuelto no prioritario y se pospone hasta los 30 o incluso a los 40 años. Familia de abuelos. Esta clase de familia se da cuando los abuelos cuidan a sus nietos debido a que los padres los han abandonado, han muerto o tienen problemas de adicciones o legales. Dependiendo la situación particular de sus abuelos, los hijos pueden quedarse con ellos hasta que sean mayores de edad, puedan decidir o entrar en programas de adopción. Familias con padres separados. Aunque se puede entender como una familia rota, no se quita que siga siendo una familia, ya que habiendo hijos por medio, los vínculos, derechos y obligaciones seguirán existiendo. Familia comunal.
Esta familia comunal normalmente se compone de una serie de parejas monógamas, con hijos que deciden vivir en comuna y compartir derechos y obligaciones entre todos, incluida la crianza de los niños. Son ellos mismos los que establecen los límites a los que pueden llevar. Familias unipersonales. Es posible este tipo de familia que más está creciendo en las últimas décadas, razón por la que cada vez es más aceptado. Consta de un solo miembro que vive soltero, aunque puede tener relaciones que nunca llegan a formalizarse. Familias con mascotas. Hasta no hace mucho tiempo el vínculo que unía a la familia era la descendencia, es decir, un hijo o dos hijos. Sin embargo, cada vez son más las parejas que viven sin la necesidad de traer un hijo al mundo, dándole todo su amor a una mascota. El sentimiento emocional de estas personas, como el perro, el gato u otra mascota, puede ser tan fuerte como el que se puede tener con otro humano, dándole un tratamiento similar y no privándole de compartir de momentos o experiencias. Funciones de la familia. Entre las funciones de la familia encontramos tres básicas. En las necesidades de tener son los aspectos económicos, bienes materiales y educativos necesarios para vivir. También las necesidades de relación, que se refiere que hacen referencia a la socialización, a amar y a sentirse amado y aceptado por los demás, a la comunicación. También encontramos a las necesidades de ser, que no son más que el sentido de identidad y autonomía de uno mismo. Aunque estas funciones son importantes, se hace referencia a que la familia es como un instrumento de socialización. La socialización es el proceso por el que se adquieren las creencias, los valores y conductas que una sociedad considera significativa. Es el medio con el que se regula la conducta de los niños y se controlan sus impulsos, y ayuda en el crecimiento personal del individuo y perpetuo de la orden social. Así, el entorno familiar es el primero al que los pequeños pueden acceder, relacionarse y aprender cosas, por lo que es importante que la familia sea capaz de cubrir esta necesidad básica para el buen desarrollo de sus miembros. En conclusión, la familia es considerada el núcleo más importante de la sociedad y debe ser una comunidad de amor y solidaridad en donde se transmiten y aprenden valores tanto personales como sociales, como ya los enseñados. Las personas no vivimos aislados, ya que desde hace muchos años los hombres y mujeres se organizan en grupos para poder vivir y desarrollarse. El primer espacio en el que nos desarrollamos como seres humanos es la familia. En ella aprendemos a relacionarnos con los que nos rodean, a trabajar en equipo y ser solidarios con nuestros semejantes. Resumiendo los tipos de familias que hemos estudiado, tenemos que las familias se clasifican en los siguientes tipos. Familia nuclear, que es formado por los progenitores, 1, 2 o más hijos. Familia extensa, que es formado por los abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. Familia homoparental, que es aquella pareja donde una pareja de hombres o mujeres que se convierten en tutores de uno o más hijos. Familia de padres separados, que es donde el hijo o hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos. Dado que los progenitores ya no son pareja, no conviven, no disponen del régimen de custodia sobre los descendientes. Familia ensamblada, reconstituida o mixta, en la cual uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos con las parejas anteriores. Familia de acogida, en los que los menores no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente de estos en forma urgente, temporal o permanentemente mientras están tutelados por la administración.
Y familia sin hijos por elección es la que en la que los conformantes de la familia toman la decisión de no tener descendientes. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.